Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea dada esta mañana, Señor, con sabiduría y entendimiento. Que tú, Señor, seas el que pone el hacer, el querer como el hacer, y que esta palabra, Señor, transforme, Señor, nuestros pensamientos, nuestra vida. Señor, que seas tú, Papito Santo, haciéndonos regresar a las sendas antiguas, donde no debimos habernos alejado, sino regresar a los mandamientos, Señor. Aquellos mandamientos, Señor, que quizás hemos dejado de practicar, de dejar de hacer, pero tú, Señor, nos recuerdas hoy, Papito Santo, de que es necesario regresar a las sendas antiguas. Es necesario, Señor, de que vivamos de acuerdo a tu palabra, olvidando, Señor, aquello que ya no es bueno para nosotros, Señor. Aquellas cosas que no te agradan, Señor, por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a superar toda debilidad, todo pecado, Señor, todas aquellas tentaciones que vienen delante, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, danos dominio propio, unánimemente a todos, Señor, y permita, Padre, que nuestra vida sea cambiada para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Luego desanimado. ¿Está contento? Eso, muy bien. En el nombre de Jesús vamos a dar inicio a la palabra del Señor y que el Señor nos hable a cada uno, ¿ah? Porque quizás yo no tenga el don de convencimiento, o del hablar bonito, pero el Señor que es experto en todo esto, Él lo va a convencer, Él lo va a enamorar, Él le va a decir cosas a su corazón. Usted tranquilo, ¿ah? Nomás déjese guiar por la palabra y que el Señor le hable. Amén. Bueno, el Señor habla. ¿Cuántos dicen amén? Va a hablar a través del ministro o a través del que se ponga a enseñar aquí, pero cuando el Señor le hablaba a Samuel, siendo un joven, Samuel oía la voz de su pastor. En aquel tiempo la voz de Elí, de su mentor, del que lo estaba enseñando, del que lo iba guiando. Oía la voz de su pastor en ese tiempo, el profeta Samuel cuando era joven. Y entonces le habló una vez y corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, dígame, ¿qué puedo hacer? Yo lo estoy parafraseando. Y no, yo no te he llamado, vete a dormir. Y se fue a dormir de nuevo. Entonces le habló por segunda vez y fue otra vez hacia Elí porque pensaba que era la voz de Elí, que Elí le estaba hablando. Entonces se fue a dormir otra vez. A la tercera vez le dice a Elí, antes que fuera a dormir, si oyes que te llaman otra vez, tú di, heme aquí, Señor, heme aquí, ordene usted, le quiso decir. Y entonces, así estamos ahorita nosotros. Va a oír la voz del Señor a través del ministro que está ministrando. Ahora, y entonces cuando por tercera vez le habló el Señor y le dijo lo que Elí le había dicho, el sacerdote. Y entonces de ahí empezó la comunión entre Dios y el profeta Samuel. Entonces creció el niño Samuel y se hizo un gran hombre de Dios, un profeta, que escribió dos libros, primera y segunda de Samuel. Entonces nos damos cuenta que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Si el Señor nos está diciendo que retornemos a las sendas antiguas, al principio de nuestra conversión, o al principio, si usted nació en un hogar evangélico, de papás cristianos, y se desvió de esa enseñanza, hoy el Señor le dice, regresa a la enseñanza de tus padres, a la enseñanza, a las sendas antiguas. Porque es necesario, amados, ya no, el evangelio en este tiempo pareciera de cristal.
Hay personas dentro de las congregaciones, porque no lo saluda el pastor, se ve enojado, ya no vuelve, porque dice, no hay amor ahí. Y a veces el pastor en otras cosas, ¿verdad? Tantas cosas que trae en su cabecita, que pasa de largo y no saluda, pero es parte de la educación también saludar, aunque no ande cargado. El saludo de la educación no está peleado con nadie. Y entonces, hace 30 años, no había celulares, no habían computadoras, creo yo. Y si había unos molos por este pelo de las computadoras que necesitaba llevarlas en mochila porque pesaban mucho. Y entonces, las personas caminaban vastas distancias, caminando en calles polvosas, empedradas, para llevar el evangelio a una casa, para ir a predicar a un pueblo. Entonces nos damos cuenta que ahora tenemos todo a la mano, cerquita. Estoy seguro que a través de esas cámaras hay personas que están enfermas en una silla de ruedas, en una cama y están escuchando el mensaje, o personas sanas que están ahí viendo el mensaje. Les llega más fácil. Pero si vinieran a la iglesia, aquí se recibirían otra clase de enseñanza, porque empezarían desde la oración hasta que llegue la palabra. Entonces, hay un proceso de bendición. En la alabanza hay bendición, en la oración hay bendición, en la palabra hablada, predicada, hay bendición también, hay sanidad. Amén. ¿Quién quiere regresar a las sendas antiguas? Pregunta que no debía hacer, ¿verdad? Pero la hago. ¿Cuántos quieren regresar? Entonces veamos cuáles son las sendas antiguas. Entonces, más adelante vemos que el Señor nos está diciendo aquí lo siguiente, mire. El concepto de retornar a las sendas antiguas está basado en la idea de volver. Amén. En la idea de volver. Y voy caminando para allá y el Señor me dice, no alguien, sino el Señor me dice, Hernán, ahí no es, retorna, da la vuelta. Y entonces voy regresando hacia el Señor. Amén. Y entonces dice, está basado en la idea de volver a las prácticas y principios que Dios estableció desde el principio. ¿Cuáles serán esos principios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros nos ha tocado vivir el tiempo último y vemos todo lo que Israel padeció porque no entendió las Escrituras. Entonces padecieron muchas dificultades, se fueron a los ídolos, entregaron a los niños al demonio Moloch para que fueran quemados en vida. Cuando Jesús, nuestro Dios, Padre Jehová, Espíritu Santo, les dijo que no hicieran eso, que no se adaptaran a las enseñanzas paganas, a la idolatría. Y entonces no entendieron, no hicieron caso, no sé qué pasó. Entonces la iglesia está viendo esa foto que está ahí de Israel para que no cometamos los mismos errores, sino que nosotros traemos a nuestros hijos y se los presentamos a nuestro Dios, al Dios verdadero. Amén. Y entonces todo eso quedó como sombra y figura para la iglesia, para que estudiáramos las Escrituras y viéramos lo que pasó con Israel, para que la iglesia no caiga. Ahora, ¿quién no estudia la Biblia? Todos la estudiamos, ¿va? Todos sabemos de lo que estoy diciendo. Entonces, ahí más adelante dice, en la Escritura, esto se refiere a volver a la obediencia a Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad y enseñanzas, como se encuentra en la palabra. Todo lo que se encuentra en la palabra, ahí están las enseñanzas, ahí está la voluntad de Dios, qué es lo que quiere para nosotros. Ese es el manual, la Biblia es el manual, o más bien la brújula. ¿Usted sabe qué es una brújula? ¿Quién no sabe qué es brújula? Es un aparatito así militar que indica el norte, sur, este y oeste. Amén. Entonces, si está perdido en una montaña, ponle la brújula, mi casa está hacia el norte, o aquí es el camino hacia allá. Entonces va siguiendo la brújula. Entonces la palabra de Dios es el camino de regreso a Dios. Entonces necesitamos leer, amado, este tiempo difícil que se acerca. Van a prohibir la Biblia, entonces
¿De qué va a hablar usted si no tiene nada en su corazoncito? Necesitamos ponerla en el corazón y vivirla. Ahora, más adelante dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Más dijeron, no andaremos. ¿Viste el pueblo de Israel cómo le contestó al Señor? Porque el Señor estaba hablando a través de Jeremías 6:16. Entonces, si vemos, le ponemos un poquito más el zoom a esta escritura, cuando dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. O sea, ¿te vas a parar? Usted y yo lo vamos a parar en los caminos. ¿Ah? El camino que conduce al mundo, el camino que conduce al cielo, el camino que conduce a la perdición, o póngale usted el nombre. Te paras en los tres caminos, en varios caminos. Camino, digamos, todo lo que las decisiones que uno toma sin consultar a Dios. Pero en esos caminos que usted se paró, usted y yo nos paramos, dice, cuál sea, y las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el buen camino para nosotros? Cristo es nuestro camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Y entonces, ahora ya identificamos, estamos en medio de los caminos. Hemos preguntado por las sendas antiguas ahí. Y nos han mostrado el buen camino, que es Cristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Mantenernos en el buen camino, mantenernos en las enseñanzas de Cristo, en las decisiones tomadas en base a lo que Cristo enseña. Ahora, andar por Él, y hallaréis descanso. ¿Cuántos descansados hay aquí delante del Señor? Toda tribulación, fuera, va. Toda angustia, fuera, porque nuestro descanso es Cristo. Para vuestras almas, Él nos hace descansar. Más dijeron, Israel dijo, pero nosotros no decimos eso, no andaremos. Nosotros sí, más la iglesia dijo, así andaremos en el camino en Cristo Jesús. Amén. Entonces volvamos a las sendas antiguas, volvamos a Cristo. Entonces el profeta Jeremías llama al pueblo de Israel a volver a las sendas antiguas, a retornar a la enseñanza de los profetas. Y entonces, al volver a las enseñanzas antiguas que representan la obediencia a las instrucciones de Dios, tal como se dio en la ley. Nosotros ya no vivimos en esa atmósfera de la ley. Nosotros vivimos en la gracia. Amén. Vivimos en la gracia. Pero Dios nos está enseñando a través de la ley cómo se debe vivir una vida en Cristo. No en desobediencia, sino viendo la foto, viendo el video que nos están presentando en esta escritura, para que nosotros aprendamos a no ser desobedientes. Ahora, Dios promete que al regresar, al retornar a esos caminos, los creyentes encontrarán nosotros, lo que hemos creído, encontraremos paz y reposo para nuestras almas. Yo vivo reposado, en medio de dificultad, en medio de cosas que yo no puedo de alguna manera solucionar. Reposo en que Dios lo va a hacer, pero lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Lo que yo no pueda solucionar,
se lo entrego al Señor y Él decide lo que va a hacer. Como Él es el jefe, ¿va? Él es Dios de Dios y yo no le puedo dar órdenes. Simplemente, Señor, ayúdame porque hasta ahí llegó mis fuerzas. Entonces Él viene y ayuda, nos saca adelante. Entonces, el rechazo del camino antiguo es una señal de desobediencia y rebeldía. Cuando rechazamos, bueno, no nosotros, si el pueblo de Dios rechaza estas enseñanzas, esta exhortación de parte de Dios, lo que sucede es una señal de que la iglesia es rebelde. Pero usted y yo no debemos vivir en rebeldía. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy sacando los amén a la fuerza, ¿va? Ya no le voy a decir a eso. Entonces dice Isaías 55:7. Es que me asusta cuando usted no me da señal de que está aquí, hombre. Me asusta y digo, ¿será que me voy a entender? ¿Será que estoy hablando solo? ¿Voy caminando solo? Pero a la vez el Espíritu Santo me dice, están poniendo atención. Sí, amén. Están poniendo atención, dice el Señor. Entonces los asustás cuando les dices, amén. Entonces la versión de la Biblia de las Américas, Isaías 55:7 dice, abandone el impío. Antes era pío, o sea, era piadoso, tenía piedad por los demás, en su corazón tenía piedad, pero ahora es impío, ya no siente amor, ya no siente nada, ahora odia, ahora vive una vida amargada, de enojo contra Dios quizás, o contra el pueblo de Dios, y ya no es pío, ya es impío, ya no tiene piedad. Abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es el camino del impío? La impiedad, la maldad, que solo está maquinando a hacer el mal. Entonces dice que lo abandone, que abandone su camino. Y el hombre inicuo, que vive en iniquidad, solo haciendo el mal, el hombre inicuo, que abandone sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdón. Entonces, aquí nos está hablando el Señor que nos volvamos a las sendas antiguas. Si es que estamos yendo por un camino equivocado, tenemos que enderezar nuestra vida. Ahora no es que si queremos, tenemos, personalmente, cada quien debe tomar esa decisión para seguir a Cristo. Delante de Él estamos. Yo sé que todos, de alguna manera, le hemos metido la pata, nos hemos equivocado. Pero Dios nos da la oportunidad cada día que rectifiquemos. Y dice el Señor, más adelante dice, volver a las sendas antiguas implica un arrepentimiento genuino y un camino directo. Entonces, un arrepentimiento genuino no le va a andar diciendo a todos, me arrepentí, estoy arrepentido, usted y Dios. Ese arrepentimiento genuino es entre Dios y cada uno de nosotros. Amén. Porque posiblemente se lo diga a un hermano o me lo diga a mí que está arrepentido y al final va a hacer otras cosas, pero delante de Dios hay un compromiso. Tenemos, es que ya no es que debamos, tenemos personalmente cada quien tener un compromiso con Dios para que nos vaya bien. Dios es misericordioso y perdonador, y aquellos que se arrepienten y regresan a Él encontrarán perdón y restauración. Perdón y restauración. Yo todos los días tengo que presentarme al Señor y decirle que soy merecedor de lo que Él me ha dado. Pero si el Señor le place, me levanta al siguiente día como a usted y los pone delante de Él. Amén. Entonces, siguiendo Mateo 7:13, entrad por las puertas estrechas. Entrad por la puerta, no las puertas. A ver si estaba despierto. Dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Cristo. Muchos dicen que es el Evangelio y que es duro el Evangelio, que es difícil el Evangelio. O sea, que el Evangelio es hermoso. Cuando usted y yo lo entendemos, vivimos en un deleite en el Evangelio.
sabrosa esta agüita. Entonces vemos ahí que dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha. Mire, usted hoy entró por la puerta angosta, porque muy pocos entran en esa puerta, y esa puerta es la que la lleva a la salvación y la vida eterna. Pero mire Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ok, aquí hay dos caminos. El camino estrecho y el camino angosto. ¿Se pone a pensar usted que no son iguales? Tienen diferencia. Ahora veamos más adelante. Mire. La puerta estrecha, el amor, la justicia, la verdad. Y usted puede ver la humildad, la paciencia, bondad, fe, dominio propio. Y entonces la puerta ancha a lo que lleva es al rencor, a la mentira, a la lascivia, adulterio, idolatría y etcétera. Todo lo que está ahí. Entonces, esa puerta necesitamos cerrarla y entrar por la puerta angosta. Amén. Vamos a seguir. Entonces Jesús habla de la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Cuáles son esas cosas? Esos dos. ¿Qué son los caminos de la obediencia? Primero, puerta estrecha, camino de la obediencia. Y santificación que conduce a la vida eterna. Entonces, camino angosto, santificación. ¿Cuáles son esos dos caminos? Primero, camino de obediencia y santificación. Entonces necesitamos ser obedientes para ser santificados. Es que hay 3 tipos de santidad. Usted ya la sabe, ¿verdad? Se la voy a recordar. Hay una santidad que es posesiva. Una santidad que es progresiva. Y una santidad futura. El Señor nos sacó del mundo de las tinieblas. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí en el reino de la luz. Una santidad que ya la poseímos, ya es de nosotros. Pero esa santidad tiene que ir avanzando. Santidad progresiva. Usted se aparta del mal y el Señor lo santifica. Usted va avanzando. Una santidad progresiva. Pero cuando Cristo venga por nosotros, va a santificar el cuerpo todo completo. Entonces va a ser una santidad futura cuando Cristo venga. Pero mientras ya está posesionado donde Dios lo puso, ahora su responsabilidad y la mía es seguir avanzando en esa santidad, en ese apartarse del mal para poder ser perfeccionados en el camino. Me tocó trabajar en un tiempo por allá, en algún lugar, y cuando yo y su pastor orábamos por los alimentos, algunos hermanitos que se congregaban aquí o pertenecían a otra iglesia, lo que se ponía a decir entre ellos, mira este video que estoy viendo, mira, interrumpiendo la oración por los alimentos en ese momento. Y yo lo que quería, pues, animarlos a que oraran también, ¿va? Pero entonces su santidad no era continua. No avanzaba, sino que estaba estable. Así como Dios los puso ahí, así se quedaron. Entonces nuestra santidad tiene que ir avanzando. No tengan miedo de hablar de Cristo, no tengan miedo de orar por los alimentos delante de los inconversos. Porque hasta ellos son bendecidos cuando... Mire, hay inconversos que se quedan calladitos, ¿va? Y hasta cierran los ojos. Porque hay algo, ya fueron separados por Dios para su pueblo, para que pertenezcan al pueblo de Dios. Pero los que han sido salvos y en vez de unirse a la oración, lo que hacen ver videos chistosos y empiezan a reírse.
cuando uno está en la oración por los alimentos. ¿Ah? Una vez hasta me cayó mal la comida porque me enojé. Pastor carnal, van a decir, no, lo que pasa es que a veces llega el celo, ¿va? El celo de que se pongan también en respeto delante de Dios, pero, amados, si usted ya conoce a Dios, ore por los alimentos, no importa quién esté ahí. Ok, chicos, vamos, un tiempo de oración por los alimentos. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga estos alimentos y que no nos caiga mal y danos fuerza para seguir avanzando en ese trabajo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Ah? Y a comer. Por si cayó una mosca, una bacteria, algo cayó en la comida en ese momento, Dios la limpia y la bendice. Y nada le pasa. Mientras que los demás, quién sabe. Aunque muchos optan por el camino fácil y amplio, el camino es del pecado. Camino fácil y amplio. Ahora, los cristianos, o sea, nosotros como cristianos, estamos llamados a seguir a las sendas que Dios ha establecido. ¿Cuál es la senda que está hablando ahorita? Es regresar, ¿va? a la enseñanza, a la doctrina pura, a la leche no adulterada, porque es una lechita que estamos comiendo, tomando de parte de Dios. Nos conectamos a los pechos del Shaddai y absorbemos la leche pura, la palabra de Dios, la que viene del cielo, para podernos nutrir, porque la necesitamos, la palabra pura, no adulterada. Ahora venden leche por ahí, ya con agua, ¿va? Y con otros químicos para que se aumente. No, esta palabra, nosotros, como palabra pura que viene del Señor. Amén. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquí le están hablando a una iglesia que del principio próspera. Entonces dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro, tu luz, la luz que está ahí, de su lugar, si no te arrepientes. Aquí cuando está en palabras rojas en la Biblia, es palabra directa del Señor Jesús, lo que está diciéndole directamente a esta iglesia. Entonces, en este mensaje a la iglesia de Éfeso, Cristo exhorta a los creyentes a volver, fíjese, Cristo exhorta a los creyentes a volver al primer amor que tenían al principio de su caminar con Dios. Aquí, palabra del Señor Jesús dada al apóstol Juan en una revelación, en un éxtasis que se llevó a Juan allá al cielo. Y el Señor le habla y le da esta palabra. Dile a Efeso esto y esto de parte mía. Yo mando a decir. Entonces, el apóstol Juan lo que hizo es trasladar el mensaje que recibió. ¿Ya? Y se lo trasladó a la iglesia. Y entonces, esta iglesia, Efeso, este mensaje que fue para la iglesia de Efeso, también es el mensaje para nosotros, porque hoy el Señor nos está hablando a través de esto. Si Él puso un ejemplo, no a Israel, sino a la iglesia, a nuestros hermanos, de que habían abandonado su primer amor, entonces nos está diciendo, hijitos, recuerden ustedes lo que pasó con su hermana, la iglesia de Efeso. Aprendan de ello para que ustedes en Otangua tampoco no vayan a caer en eso. Entonces, la Biblia lo que nos está diciendo es que observen lo que pasó en el pasado. Agarren lo bueno, pero no imiten lo feo. Y no se le dijo el Señor a los discípulos, háganle caso a los fariseos, pero no los imiten en lo que hacen. ¿Ya? Entonces más adelante vemos lo siguiente y dice, este primer amor representa la fervorosa devoción y obediencia inicial que se debe mantener a lo largo de la vida del cristiano. ¿Cómo fue su conversión cuando usted nació de nuevo, cuando aceptó a Cristo? ¿Hubo un cambio en su vida?
quería volver a escuchar la palabra de Dios, quería leerla, quería escuchar la voz de Dios a través de la Escritura, como al principio. Mire, yo al principio, yo le he contado, ¿verdad? Que al principio cuando mi conversión fue hermosa. Porque entonces, esa vez nos bautizamos 13 o 14 personas, creo. Así nos bautizaron una pila que había delante de toda la iglesia. Y me acuerdo yo que cuando entré a las aguas de Guatemala, yo contento, así voy a ser salvo, así, aleluya. Y entré en las aguas bautismales y cuando salí, el mundo cambió. El mundo cambió para mí, me cambió la mentalidad, me cambió todo y empiezo a vivir una vida diferente. Empiezo a vivir una vida diferente. Cuando me bajé de las aguas, porque fue después del servicio, después de la predicación, me bajé y todos los hermanos me abrazaron y yo así como estoy mojado, lo voy a mojar, no importa, hermano, bienvenido al reino de los cielos, bienvenido a la iglesia que le ama, y me abrazaron. Entonces nació otro deseo por amar a los hermanos. Un deseo de amar, pero un amor que viene del cielo, no el que yo conocía. Y entonces llego a mi trabajo y también quería saludar a los compañeros de trabajo de abrazo, porque yo miraba el mundo diferente y me rechazaba, charro, ¿qué te pasó? Dice, ¿te volviste del otro bando? ¿Qué? Y cosas así, hermano. Y entonces yo dije, ¿qué? Pero yo feliz. Eso fue un domingo y el lunes que fui a trabajar me pasó eso, yo feliz, enseñando la palabra aquí y allá y hablándole de Cristo a la gente, vengan a la iglesia. Unos me rechazaban, unos me decían hipócrita y otros me decían que fanático y tantas cosas. Entonces yo me gozaba. Era tanto el gozo que la seguridad que yo sentía al hablar es que la gente se iba a convertir. Una vez evangelicé un sábado, todo el día. Desde las 8 de la mañana hasta como 3 de la tarde, le compartí a 80 personas. Y esas 80 personas, solo 4 llegaron a la iglesia. Entonces quiere decir que si a 4 usted les predica, ¿cuántos van a venir? Si les predica 20, ¿cuántos van a venir? Entonces prediquemos la palabra, prediquemos. Y de esos 4, solo uno se quedó en la iglesia. Y era un sargento del ejército. Y ya se quedó porque tenía convicción. Y entonces, no sé cómo fue su conversión, pero yo quiero regresar a esas sendas antiguas. A ese amor, a ese deseo que lo tengo, pero ya en otro nivel, pero me hace recordar todo eso, amado. Yo no sé cómo fue su conversión. Lo ha dejado de sentir. Regrese al primer amor. Regrese a la senda antigua. Retornar a las sendas antiguas es vivir ese fervor y compromiso con Dios, haciendo las primeras obras de amor y servicio, obediencia, el servicio. Yo quería servir y servir, no me dejaban, amado. No, ya estamos completos. Quiero servir en esta área, como niño, ¿va? No, ya estamos completos. Yo aquí quiero servir, estamos completos. Y aquí, estamos completos. 7 años, firmes y fieles al Señor, para vergüenza mía, vino la prueba. Después de 7 años vino la prueba. Una prueba que no resistí y me fui al mundo. 7 años en el mundo. Y el Señor tuvo compasión de mí y me levantó de donde estaba todo desgraciado. Ya no tenía gracia, pues, ni para predicar el Evangelio, ni para nada. Y 7 años ya había una responsabilidad en el Evangelio. Entonces viene el Señor y en aquellas angustias, yo me acuerdo que esa vez estaba testimonio, para que si alguien me está oyendo allá, hay esperanza para ellos también. Caído de la fe. Estaba en mi carro que había comprado una troquita y me estaba tomando una cebada. Ustedes saben qué es eso, ¿va? Para no decir nombre. Estaba tomando una cebada y estaba medio mal ahí adentro del carro. Y entonces prendí el radio y oí a Benecer.
Yo no sabía que era el apóstol Luis que estaba predicando ese día. Y me dijo, tú, que has caído de la fe, regresa a Cristo. Porque yo antes de emprender el radio le decía, Señor, ya no aguanto, ya no quiero vivir esta vida, ya me siento mal, ya ni para pecar sirvo, y menos para hacer el bien. Y en esa angustia estaba cuando prendí la radio y el apóstol Luis estaba hablando ahí. Yo no lo conocía, no sabía ni quién era. No sabía que existía Ebenezer. Y entonces, como le digo, habían teléfonos, pero no estaban muy avanzados como ahora. No podía buscar ahí. Al final, en el 2006 que llegué a Los Ángeles fue cuando me quedé sin iglesias. Y el 2012 volví a encontrar al Señor, como 6, 7 años. Entonces llegué a Ebenezer. Y cuando entré, porque antes de Ebenezer ya había ido como unas 10, 20 iglesias. Y no encontraba mi lugar. No encontraba, salía asustado de esos lugares. Se amontonaban y oraban por mí, hasta me escupían la cara los hermanos. Y yo no entendía. Y 7 años el evangelio y no entendía lo que otros tenían. Y entonces llego yo a Ebenezer y le digo, ¿es una iglesia cristiana aquí? Sí. Vaya, pásame. Y entré y encontré a Jesús de nuevo. La unción que había ahí era la misma unción que yo recibí cuando salí de las aguas bautismales. Y yo dije, Señor, aquí estás. De aquí no me muevo. Hice mío ese momento. Eso fue en la mañana, en domingo, y en la tarde volví a regresar porque me invitaron. Y me emocioné un ratito. Después me desaparecí 3 semanas. Nadie me llamaba, nadie me conocía. A las 3 semanas regresé otra vez a la iglesia. Y el Señor ahí esperándome, sintiendo otra vez el deseo de estar ahí. Hasta que algo pasó en mi vida y me cambió y me dice, te establezco en este lugar. No te vas a mover de aquí. Esta es tu ciudad amurallada. Porque el vengador te anda rondando. Mientras no salga de esta ciudad, estás protegido. Con este sacerdote que te pongo. Y adopté a mi apóstol como mi padre espiritual. Sin saber qué era eso. Entonces el pastor Luis Jr., que el Señor lo bendiga al pastor Luis, estaba predicando, le tocó a él predicar y yo estaba sentado en las sillas y me dice, todo aquel que no ha aceptado a Cristo, pase adelante. Yo acepté a Cristo, dije, no pasé, ¿va? Todo aquel que no ha sido bautizado, pase adelante. Y yo ya fui bautizado, decía yo. Pero todo aquel, y como pasaron algunos y otros sí, otros no, y entonces voy a hacer otro llamado, dice. Llamo a todos aquellos que quieren restaurar su vida en Jesús, que busquen una restauración. Yo salí el primero que corrí, caí hincado ahí delante del Señor. Yo quiero ser restaurado. Entonces el Señor restauró mi vida en ese momento, de acuerdo a la fe se ha hecho. Y el Señor me levantó. Yo no sé ustedes, ¿va? Yo ni siquiera miraba alrededor de cuánto tiempo había pasado en la iglesia. Lo que es, me metí en una atmósfera espiritual donde ya no supe del tiempo. Cuando me di cuenta habían pasado 3 horas, mamá, de estar en la iglesia. Y eso me marcó a permanecer en la iglesia. No importa el tiempo que se tarden en predicar o en alabanza. Me marcó el Señor. Es mejor estar, ¿cómo dice? Un día en el atrio que 1000 fuera de ella. Y me marcó. Me selló el Señor. Yo no sabía que iba a venir como pastor a darles un tema hoy. Yo solo le dije al Señor, quiero servirte, Señor. Servir, nada más servir. Esto es un servicio. Como yo le pedí solo servir, Él nos lleva de victoria en victoria, en niveles en niveles. Así que yo les pido, por favor, que
tomemos una decisión y volvamos a las sendas antiguas. Sé que me he equivocado, sé que he fallado en este caminar. Pero si Dios ha tenido misericordia conmigo y no me ha matado, la tiene con ustedes también. Entonces sigamos todos juntos adelante. Porque volver atrás es difícil. Retornar atrás es duro. Mejor hay que retornar hacia adelante con Cristo. ¿Ok? Que Dios me los bendiga por ese amén. Ahora, mire lo que dice en Hechos 2:24. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Así vivíamos, partimiento del pan. Hermano, no va a comer, me decía un hermanito que si me oye va a decir, se está acordando de mí el pastor. El Chelito, le decía yo, de Guatemala. Bien, es un hombre de Dios, hermoso corazón. No va a comer, hermano Nan. Fíjate que ahorita no, le decía, no, bien. No ha comido, lo he visto en la mañana, estamos sirviendo, no ha comido nada. No trae dinero, ¿va? La verdad no, le digo. Véngase. Y él pedía órdenes de comida. Y la ponía en la mesa. Me daba de comer a mí y a otros hermanos otros que eran agarrados, ¿va? Él los invitaba. Pero mírelo ahora, es un hombre próspero. Dios lo ha bendecido grandemente. Él empezó limpiando piscinas allá en California y ahora es próspero. Pero con esta quemazón va a tener más trabajo, ¿va? Entonces, creámosle a Dios. Ya se me fue el tiempo. Ya vamos a terminar. Los primeros cristianos en la iglesia primitiva perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y entonces la comunión y las prácticas espirituales de Jesús y los apóstoles les habían enseñado a estos hermanos. Este es un ejemplo claro de las sendas antiguas y las que la iglesia debe retornar a las enseñanzas de la palabra. Una vida fundada en la doctrina bíblica, la oración y la comunión con otros creyentes. Estos son principios esenciales que nunca deben abandonar, que nunca deben ser abandonados. La comunión. Hoy vamos a tener comunión en la cafetería. Imagino que las hermanas encargadas están allá con todo ahorita. ¿Ya estará el caldo? Avísense, ya está. Entonces, para terminar pronto, caldito de res que vamos a disfrutar ahorita, ¿eh? Si ya está, terminamos, pero espérenme un ratito más. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que imitemos a los ministros genuinos, a los ministros que van delante de nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, invita a los creyentes, a los que hemos creído en Jesús, a seguir su ejemplo, ya que Él sigue a Cristo. Volver a las sendas antiguas también nos enseña que no solo implica adherirse, acoplarse, apegarse a los principios espirituales, sino que también imitar a los siervos de Dios que sirven conforme a la voluntad de Dios. Cada uno escoge quién va a ser su pastor, ¿va? Cada quien escoge a quién oír. Pero si usted está aquí, oigamos a lo que el Espíritu Santo dice a través de la bocina, que soy yo. El ejemplo de los apóstoles y de los creyentes fieles en la iglesia primitiva siguen siendo un modelo para nosotros, la iglesia de hoy. Por eso es necesario leer. ¿Usted quiere conocer cómo vamos avanzando? Lea Hechos, el libro de Hechos. Ahí se va a dar cuenta si realmente vamos por buen camino. Mejor quito el teléfono y mejor quito la hora, dice Robito. Ya vamos a terminar. Conclusión. El retorno a las sendas antiguas como iglesia significa regresar a los principios fundamentales establecidos por Dios a lo largo de la historia
de la redención. Estos principios, amados, mis amados hermanos, incluyen la obediencia a la palabra. ¿De quién? La palabra de Dios, no la palabra del pastor. El pastor se puede equivocar a la hora de trasladar el mensaje, pero Dios no se equivoca. ¿Usted cree que esta es la verdadera iglesia en la que usted está? ¿Y no hay otra verdadera? Mire, la verdadera iglesia está en los 66 libros. Si alguien le dice, este es el único ministerio que Dios ha escogido para guiar al pueblo de Dios. Si alguien le dice, esta es la verdadera iglesia donde usted viene a congregarse, usted tiene que analizar eso. Tiene que analizarlo con el corazón y con el espíritu. ¿Qué tal si no es así? Entonces nosotros no predicamos los ministros a Benecer, predicamos a Cristo. Y si Cristo está en los 66 libros de Génesis hasta Apocalipsis, usted y yo estamos en la verdadera iglesia, porque vivimos lo que dice ahí. Hoy que estamos regresando a las sendas antiguas, nuestra vida va a ser diferente, desde hoy en adelante. Entonces aquí lo que nos está diciendo más enseguida dice, y si la iglesia regresa a estos caminos rectos y santificados, encontrará paz, restauración y la bendición de Dios. Con eso lo dejo. Vamos buscando la bendición de Dios. Yo busco la bendición de Dios todos los días. ¿Por qué razón? ¿Por qué cree que busco la bendición de Dios todos los días? ¿Alguien sabe? No somos nada sin Él. ¿Alguien más? Ya cortaron. Entonces cada uno tiene un propósito, un por qué venir a la iglesia. Cada uno tiene un por qué venir a la iglesia. Sintió que Dios le habló y que esta es su casa. Bienvenido a la casa del Señor. Manténgase firme de aquí y no se mueva. Porque esta es una decisión que usted personalmente ha tomado con Dios, no conmigo. Yo lo que voy a hacer es amarlo, amarla y tratar de dirigirlo como Dios quiere que él, trasladar el mensaje como Dios quiere. Ese es mi trabajo. Pero yo también lucho con mi vida humana. Entonces yo soy el primero que tengo que vencer. Ahora, vamos a orar para que el Señor nos dé la guianza. Amén. Señor Padre que estás en el cielo y en todo lugar, queremos reconocer, Señor, esta mañana o esta tarde ya,